Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto que nos acompañen nuevamente para compartir con nosotros un tema más de importancia. Pero para ustedes les voy a presentar a una celebridad del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el profesor Marco Aquiles, presidente de la Academia de Diseño Gráfico. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer estar hoy con ustedes por ser un programa que pertenece y es formado y creado y organizado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, por maestros, alumnos y gente profesional que se dedica a este medio de manera muy eficiente. Vamos a hablar de los 20 años que va a cumplir la carrera de diseño gráfico y es por eso que lo tenemos aquí. ¿Qué opinas acerca de eso, Marco? Bueno, como tú sabes, se están organizando una serie de eventos que empezarán a partir del día 28 y terminarán el día 4, pero la intención más que nada es tratar de reunir a todos aquellos que egresaron de alguna manera durante estos 20 años y que nos ha permitido, pues, de cierta manera en el ámbito profesional, reunirnos, trabajar juntos. Algunos, pues, después de cierto tiempo de estar de lleno en el ámbito profesional, hemos regresado como profesores. Y en esta ocasión es de la manera que yo voy a participar. Cuéntame, de los 20 años que tiene la carrera aquí en el centro, ¿en qué año entraste tú como alumno? ¿Y qué se siente, Porque... Bueno, yo entré en el siglo pasado, en 1987, concluí en 1991. Antes la carrera era 9 semestres y era muy diferente a como hoy se imparte, porque antes era un tronco común donde compartíamos todos los que éramos parte de diseño, industrial, interiores, y hasta el 90 al 91 inicia la carrera de diseño gráfico. Y muchos de los que entramos en el 87, como Alejandro Briceño, Ricardo Gómez Rubio, teníamos la intención de ser diseñadores gráficos. Bueno, maestro, yo te pido que no nos abandones, porque ahorita vamos a ir a un corte de estación y regresamos. Bueno, pues seguimos hablando. Ahora sí, dime, ¿hace cuánto tiempo entraste tú a la carrera de diseño y cómo era tu perspectiva como alumno? Pues es muy diferente las características del alumno de esa época a la que hoy viven, porque cuando uno entra a la escuela en ese momento histórico de la carrera, pues era como más el enfoque hacia ingenierías o hacia el diseño industrial, porque aunque sabíamos que se iba a abrir la carrera de diseño gráfico, yo soy de formación diseñador industrial, las perspectivas de la carrera iban más enfocadas hacia la producción de objetos, ¿sí? ¿Cómo ha evolucionado el diseño gráfico de 20 años para acá? ¿Tú que lo has vivido? Pues ha sido muy drástico, porque anteriormente las estructuras de los despachos, cuando me tocó trabajar como alumno, era empezar desde dibujante, que era lo que le llamaban el paste up, que era como el que le tocaba hacer todos los dibujos a tinta china, era mandar a hacer la tipografía, pegarla palabra por palabra, y luego después en algunos casos usábamos letra C, según pues el caso que se presentara. Los dibujos todos eran a mano, y ya se mandaban al fotolito, ya se hacían los armados, los famosos originales mecánicos. Ya como egresado, ya me toca la transformación de lo que son los procesos tecnológicos. Ya nos tocó usar las primeras Mac que hubo, la Quadra y todas aquellas que estuvieron en ese momento. Procesadores de las PCs que eran a 25 Hz, con discos duros de 40 megas que eran las más poderosas. Procesador matemático para poder manejar gráficos. O sea que ya me imagino los trabajos finales de aquellos entonces, ¿cómo eran? De plano no dormías. Eran de 2-3 días sin dormir previo. Wow. Y era igual que hoy, ¿no? Que hacías decide ya como que faltando una semana, la presión te llegaba y empezabas a trabajar. Pero si eran 2-3 días trabajando continuamente. De hecho, ya teníamos un lugar, los que éramos compañeros, donde nos íbamos a trabajar, no íbamos ni a casa. O sea, vivíamos ahí prácticamente para hacer el trabajo. Y entre todos los que formábamos el grupo, bueno, unos 7, 8 del grupo, que era de 15,
eran los que nos juntábamos y entre todos trabajábamos y organizábamos el trabajo. Bueno, y con todo esto de la tecnología, cuando ya vino a tomar gran importancia dentro del diseño gráfico, ¿cómo te ayudó a ti? ¿Cómo la tomaste? ¿Te agarró de sorpresa o la tomaste para bien? Cuéntame eso. Pues fíjate que yo viendo venir las tecnologías, mientras estaba estudiando, me empecé a meter a lo que era el Problex, lo que daban algunos programas y es donde empecé a entrar. Aunque no tenía la computadora, no había esos elementos, no tenía la computadora, pero sabía que las empresas ya lo estaban metiendo en el mercado y empecé a prepararme desde antes. Entonces, cuando se abrió el mercado a estas tecnologías, yo ya tenía pues las habilidades para poder desempeñar el trabajo. Pero, pues como todo, ¿no? Siempre da miedo las nuevas tecnologías, pero una vez que experimentas, te acostumbras tanto que pierdes la noción de todo lo que generaba ese proceso de diseño, que ahora muchos no lo alcanzan a percibir, pero antes era trabajo complicado. Por ponerte un ejemplo, una factura de alguna empresa duraba a veces hasta 3 días para tener el original para mandarlo a Process, a la impresión. Wow. Porque había que hacerlo con tinta china, estilógrafos, pegar y muchas correcciones que se hacían en el Inter. Cuando tú fuiste alumno, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a ser profesor de la carrera? No, yo creo que fue por accidente, la verdad, sí, porque a mí me invitaron a participar en un proyecto de diseño industrial con la universidad cuando se hicieron unos camiones y fue como entré. Terminando ese proyecto, me invita el que era entonces rector y me ofrece unas clases. Le digo, bueno, pues igual, no era mi interés porque es muy difícil ser maestro. Claro. A ver, ahora acuérdate tu primera clase que diste a tus primeros alumnos. ¿No te acordaste cuando eras alumno? ¿No fuiste un poquito compasivo? Fíjate que en esa parte yo creo que sí fui compasivo a lo mejor. Es difícil la primera clase, el primer grupo. Incluso yo creo que hubo muchas lagunas con mis alumnos, porque no es lo mismo el desempeño profesional que transmitir eso que aprendes en la calle, ¿sí? Y yo creo que más que nada la exigencia que hace uno es formarlos éticamente, porque afuera el tiempo no espera, o sea, el tiempo va, se pasa y si entregas, bueno, y si no, te quedaste sin trabajo. Wow, pues a 20 años de cumplir la carrera de diseño gráfico, es un honor tenerte aquí con nosotros, Muchas Marco. gracias. Muchas gracias por compartir tu experiencia y por darnos ese ejemplo entre maestro y alumno. Gracias. Y pues seguimos para el próximo año cuando la carrera ya cumpla 21, su mayoría de edad. Muchísimas gracias y por favor no se separen porque en Vive tenemos mucho más. Continuamos aquí con el profesor Marco Aquiles, la eminencia del diseño gráfico, bueno, porque así lo puedo poner, alguna vez fue mi profesor, y vamos a hablar sobre el futuro del diseño gráfico. ¿Cómo percibes tú esto, el futuro? ¿Para dónde va el diseño gráfico? Fíjate que hablar de diseño gráfico hacia el futuro es hablar de un diseño más bien multisensorial. Si vemos nosotros las tendencias de población, va la tendencia a que la gente va a ver más gente vieja. Calculan que para el 2050 el 60% más o menos de la población tendrá más de 60 años. Y por otro lado, los problemas de salud que se dan por el tipo de alimentación, todos esos elementos van a generar muchas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, ¿qué va a pasar? La comunicación visual tendrá que buscar otros elementos para poder transmitir lo que necesita transmitir ese elemento de comunicación. Claro, en 50 años dices que va a evolucionar un poco. ¿En qué parte del diseño gráfico crees que tú afecte más? En lo que es la interacción en el espacio, o sea, por ejemplo, parques, la movilidad de transporte, la cuestión de la publicidad tendrá que cambiar. Por ejemplo, el espectacular, yo creo que le queda poco tiempo de vida. Es un producto que va a desaparecer porque la movilidad que hoy tenemos nos obliga a ver más hacia el horizonte y perdemos el campo visual hacia arriba, porque estamos más preocupados del que viene al lado o del ciclista, porque vamos en ese sentido. Bueno, y a lo mejor para el 2050 ya tenemos una ciudad en donde volemos, ¿no? A lo mejor el diseñador gráfico ya se puede inventar otras cosas. O puede ser que todos caminemos y andemos en bicicleta por el impacto de la contaminación. Pues sí, tienes toda la razón. ¿El diseño gráfico en qué influye en este impacto de la contaminación?
En muchísimas cosas. De hecho, mi generación yo creo que es la que más ha afectado el medio ambiente, en el afán de diferenciar, porque se perdió el sentido humano en una parte de la historia del diseño, en que nos preocupamos más porque la gente consuma que porque la gente realmente tenga un elemento de comunicación. Entonces generamos muchísimos elementos que son desechables, muchísima basura que no leemos. Por ejemplo, de los volantes que te dan en los cruceros o en el centro, ¿cuántos lees? No, ¿Cuántos son eficientes? Y es pura basura. claro. Pues tenemos un impacto porque también aparte manejamos papeles extremadamente blancos, que para producir 1 metro cúbico necesitamos más o menos 10 hectáreas de árboles. Wow. Y aparte, entre más blanco, más azufres aventamos al agua. Y sin embargo, nosotros como diseñadores, no, es que en blanco se ve muy bien. Sí, ¿no? Entonces son cuestiones que debemos considerar en un futuro. Típico que vas al súper también y toda la publicidad o el empaque que te dan, llegas con bolsas supercargadas y al final es así tu producto y así la basura, ¿no? Sí. Pero bueno, es muy importante también la publicidad y todo eso para que se pueda vender, y eso es parte del diseño gráfico. ¿Cómo tú imaginas al diseño gráfico de aquí a 15 años? Ya no yéndonos a 50, de aquí a 15 años. A 15 años yo creo que los materiales que hoy estamos usando, muchos van a desaparecer y se van a utilizar materiales naturales. Por ejemplo, puede ser que las tintas, los colores que hoy manejamos, no se usen y se utilice a lo mejor un proceso a través de soajes utilizando el fondo del material y una sola tinta, en el caso de la publicidad exterior. En el caso de algunas publicidades como las que tenemos de los productos, por ejemplo en el huevo, podemos meter publicidad en las naranjas a través de tintas vegetales. Entonces yo creo que la tendencia debe ser hacia a la reducción del desperdicio de materiales que tenemos, que es impresionante. Bueno, pero también parte del diseño gráfico es hacer que esto se mejore, ¿no? Sí. De alguna manera buscar una alternativa. Así es. Y tú, si tuviera la oportunidad de proponer alguna alternativa, ¿cuál sería? Es que depende en qué productos. Por ejemplo, yo me refiero a proponer algo como ahorrar material, reciclar, no sé, algo así, algo que ayude al diseñador gráfico o a los alumnos de diseño gráfico que nos están viendo, un consejo que tú les darías para un futuro. Pues yo lo que buscaría como alumnos, la reducción de materiales y de procesos principalmente, ¿no? Donde no uses tantas tintas, por ejemplo el offset, la separación por aceites, tiene un impacto importante. Trabajar más en el uso de elementos naturales o reciclados y utilizar, por ejemplo, las cáscaras de las frutas para publicitar. Y por último, un consejo que le des a toda la comunidad que nos está viendo acerca del diseño gráfico. Pues yo creo que el diseño debería retomar ya su sentido humano, como fue creada con esa función, porque hemos privado al humano y hemos primado a la economía. O sea, vamos más por la cuestión publicitaria porque es la que nos da más utilidades, pero tenemos un impacto importante en lo social. Híjole, maestro, muchísimas gracias. De verdad, hay muchísimo que hablar sobre este tema y muchos más que involucran al diseño gráfico. Pero por hoy te agradezco y espero en un futuro volver a tenerte aquí con otra visión. ¿Qué tal en 50 años, ya cuando el diseño gráfico haya evolucionado? Espero estar ¿no? vivo porque con las circunstancias que vemos es complicado, ¿no? No, claro que sí. Pues les agradezco y por favor no se separen porque en Vive tenemos mucho más.